Un cordial saludo, estimados estudiantes. Vamos hoy a tener la segunda parte del tema de fuerzas interiores en estructuras reticulares isostáticas. Hoy les tengo el siguiente ejercicio con un grado de complejidad que vamos a ir aumentando. En esta oportunidad les propongo tratar un ejemplo en donde una estructura reticular, aquí está su directriz. Es importante entender que ese eje es su directriz. Como es una estructura isostática, de momento no vamos a hacer uso de la forma de la sección transversal, pero ahí está. Es importante reconocer que mediante la directriz y la forma de la sección transversal juntos tengo lo que denominamos el modelo de forma. En este caso, nuestro problema está compuesto por el siguiente sistema de carga. Tiene una carga distribuida hacia la mitad. La distribuida la tiene en sentido vertical. Tiene otra distribuida, hemos considerar este caso, que después para las unidades de mecánica de materiales, fundamento, el estudiante solamente se centra en un tipo de problema y después le cuesta trabajo ver otros modelos de carga distribuida. Esto es una carga distribuida, pero de acción horizontal, en dirección del eje Z, si hemos nombrado la directriz. Y también tienen un momento puro aplicado al final, en esta sección, y en esa misma sección en una carga puntual de 10 kilómetros. El problema, el objetivo de la sesión docente de hoy es centrarnos en el equilibrio interno. Aquí está todo el desarrollo, vamos a irlo explicando paso por paso, volviéndolo a hacer, y va a ser el objetivo de la clase de hoy. El objetivo de la clase de hoy es encontrar el equilibrio interno en este tipo de estructura que tiene dos tramos con un modelo de carga donde se combina carga distribuida en dirección Y o dirección vertical y carga horizontal en dirección Z. Ese es el objetivo de la clase. Vamos a ir llevando a cabo ese proceso paso a paso con un orden que nos permita después construir en otros problemas de mayor o menor grado de complejidad, pero tenemos un procedimiento para tener éxito en este tipo de problemas. Entonces, como el objetivo es el equilibrio interno, vamos a empezar con la directriz. Tenemos un solo cuerpo por ahora, y ya previamente, lo remito al video anterior, le garantizamos el equilibrio externo. Lo llegamos a determinar. Ese equilibrio externo popularmente se conoce como el cálculo de las reacciones de apoyo. La reacción RA en Y, esta sección le llamamos A, nos dio 20 kN, la reacción horizontal 40, y el momento reactivo nos dio 150 kN. Entonces, ya el equilibrio externo lo garantizamos y vamos a centrarnos en el equilibrio interno. Es un problema que previamente les comentaba, tiene dos tramos. Por lo tanto, como hemos visto en clases anteriores, si queremos aplicar el método de las secciones, de la manera de cortes, hay otro enfoque, más adelante los vemos. Tengo que cortar según la cantidad de tramos que posee. Entonces, como tengo dos tramos, tengo que hacer dos cortes. En la posición del corte es la que es variable. Y así lo vamos a ver. Sección 1 para caracterizar el primer tramo y sección 2 para caracterizar el segundo tramo. Vamos entonces a ver otra cuestión importante. Uno de los problemas más comunes es que la elección del sistema de referencia para cada tramo a veces no es el adecuado, y vamos a explicar eso. Primeramente, el sistema de referencia para aplicar las ecuaciones de la estática, que son las ecuaciones que nos van a ayudar a cumplir el objetivo general del equilibrio interno, este es el sistema de referencia. Este sistema de referencia es el sistema de referencia positivo que el profesor va a tomar. El profesor va a tomar ese sistema de referencia en todas las sesiones docentes. En caso de que no lo ponga, ya el estudiante sabe que ese va a ser el sistema de referencia independientemente del problema. Ahora bien, cuando vamos a enfrentar este problema, se suele obtener un sistema de referencia fijo. ¿Qué significa fijo? Fijo significa que el cero está aquí. En esta sección se coloca el cero y no se mueve. De ahí el término fijo. Por lo tanto, el primer tramo
está caracterizado por el intervalo 0 a 2. El segundo tramo, como el 0 no se puede mover, está caracterizado de 2 a 4. De 2 a 4. ¿Qué pasa cuando empleamos este sistema? Que cuando tenemos un problema de varios tramos, las ecuaciones de las fuerzas interiores para el segundo y tercer tramo se complican mucho. Entonces ya la matemática comienza a complicar los procesos, eso causa en muchos estudiantes un desánimo, un desespero, y no es conveniente emplear el sistema fijo para ningún problema. Lo recomendable por ahora es emplear un sistema de referencia móvil. Como su nombre le indica, ¿en qué consiste el móvil? El móvil consiste en que el sistema de referencia se traslada al inicio de cada tramo y siempre empieza por 0. Esto simplifica mucho, porque por muy grande que sea la expresión, cuando la evaluamos en 0, o sea, se reduce notablemente. Entonces, todo el origen de los tramos arranca con 0. En este caso, como las distancias son iguales, el primer tramo está caracterizado de 0 a 2. Una vez que culmine con ese tramo, traslado un sistema de referencia y caracterizo el otro tramo. Este sistema de referencia móvil da muy buenos resultados. Los invito a que el mismo problema que vamos a resolver hoy, utilizando el móvil, que es el que siempre vamos a utilizar en los demás problemas, pues lo hagan haciendo el fijo. Comparen las ecuaciones y saquen ustedes sus propias conclusiones. Vamos entonces a comenzar con el problema. Pues vamos a comenzar con el primer tramo. Método de las secciones. En la variante 1, cortamos imaginariamente. Al cortar, tengo un diagrama de cuerpo libre a la izquierda de la sección 1 y un diagrama de cuerpo libre a la derecha de la sección 1. Ambos diagramas están representados aquí. Vamos a explicarlo y paso a paso. Tramo 1, estamos yendo de 0 a 2, cortamos. De este lado tenemos las reacciones de apoyo provenientes del equilibrio externo, tal y como el equilibrio externo la obtuvo, hacia arriba la vertical, la horizontal y el momento. Aquí adentro aparecen las tres fuerzas interiores en el plano, cuya colocación es como desee, siempre y cuando respete la segunda ley de Newton, y vamos a verificar ese respeto. Corte axial y M. Le pongo sub 1 porque estoy haciendo el corte en 1. ¿Qué distancia? Z. La distancia variable. La sección 1 se encuentra del origen a una distancia variable Z, porque así quisimos llamar la directriz, el eje horizontal. Le pueden llamar X, el nombre que ustedes deseen. Entonces, del otro lado, ¿qué me encuentro? Pues me encontraría con, y es donde vienen los problemas, en la misma sección, aquí, en los mismos pares, puedo comprobar si el M1 lo coloqué de esta manera, pues tengo que colocarlo de la otra manera. N1, N1, corte 1, corte 1. Una manera de comprobar es intentar unirlos para que exista el equilibrio y todo se cancela. Si cuando intento unirlo hay alguna contradicción, es que he puesto mal, no he cumplido con la segunda ley de Newton. Entonces ahí podemos comprobar que si intentamos volver a unir, hay un equilibrio. ¿Cómo ubicamos las distancias? Que es un problema que existe. Pues si cortamos en 1 y a esta distancia le hemos llamado Z, pues el otro pedazo que queda tendrá la distancia 2, que es la distancia completa, menos Z. Por eso aquí ubicamos 2 menos Z. Y ya el otro tramo tiene su distancia natural de 2 metros. Este pedazo es el que al estudiante de momento le cuesta trabajo reconocer, pero tiene que recordar que el tramo completo mide 2. Si este tramo le has otorgado la distancia de Z, pues el otro pedazo es 2 menos Z. Entonces, siempre les recomiendo al estudiante que cuando corte, antes de aplicar las ecuaciones de equilibrio, haga un análisis. En este caso, este diagrama presenta la variable Z, este sistema de carga, mientras que el otro diagrama, veo aquí dos tramos, presenta mayor sistema de carga. Entonces,
¿Qué significa eso? Que parece más cómodo, podemos aplicar las ecuaciones de equilibrio a cualquiera de los dos diagramas. Yo de momento voy a seleccionar el de la izquierda. Si este diagrama de la izquierda lo seleccionamos, pues le aplicamos las ecuaciones de la estática. Y es muy importante entender que las herramientas fundamentales que estamos utilizando para obtener todo tipo de equilibrio, tanto externo como interno, son las ecuaciones de la estática. Después vamos a enfatizar un poquitico más. Entonces, esas ecuaciones de la estática en el plano son tres: sumatoria de fuerzas, sumatoria de momentos. Arrancamos con sumatoria de fuerzas horizontales. ¿Qué tenemos? Sumatoria de fuerzas horizontales. Bueno, RA en Z, 40 negativo. RA en Z. ¿Qué tenemos? La distribuida. ¿Cuál es su resultante? La integración. Ya es integral. El estudiante la debe de hacer para reconocer que es sumatoria. A veces hablan de equivalencia, es sumatoria. Y esa sumatoria en este caso da 10 por Z, que es la distancia de distribución. 10 por Z es la resultante horizontal. Como es hacia allá y he tomado el sistema de referencia que hacia allá es positivo, pues adquiere el valor positivo. N1, positivo. Todas las acciones tienen que ser igual a 0. De esta ecuación me percato varias cosas. Primero, que la fuerza axial es variable porque aparece la variable Z. Segundo, que la variabilidad es lineal porque la Z tiene exponente 1. Entonces ya la función matemática la tengo clara, es una variación lineal. Despejamos N1, 40 menos 10Z. Ahora evalúo en las fronteras de mi tramo. Mi tramo, recordemos que va de 0 a 2. Evaluamos en 0, nos da 40 kilonewton. Evaluamos en 2, nos da 20 kilonewton. Ahora viene la parte que de momento más trabajo le suele ocurrir al estudiante. Pero es simplemente relajarnos e interpretar. Vamos a hacerlo paso a paso. Primer paso. La fuerza axial en 0, por ejemplo. ¿Cuánto nos dio? 40 kilonewton positivo. Entonces hay que entender este positivo, ¿qué significa? Para eso, vamos al diagrama. Y vemos que el N1, que nos dio positivo, en primer lugar significa que el vector es hacia allá. Ahora viene la parte más interesante, que es lo que nos centramos. Ese N1, ¿qué le hace a la sección 1? La tensiona, la atracción en función de donde estemos. Y eso es lo que yo grafico como sentido físico. Para hacerlo, lo que hacemos es representar lo siguiente: cada diferencial de sección está siendo traccionado, tensionado. También le pueden poner aquí tensión, tensión. O si quieren decir que lo que está tensionado le quieren asignar signo positivo, pues también puede ser positivo. Lo importante es que reconozcan que hay tensión en ese primer tramo, en 0. De la misma manera, evaluamos en 2. Y nos vuelve a dar 20 kilonewton positivo, pues también ocurre de tensión. Entonces, la fuerza axial es una distribución lineal que comienza con un valor de 40 de tensión y concluye el primer tramo con un valor de 20 de tensión. Luego lo vamos a graficar. De la misma manera, vamos a proceder con el corte o con la sumatoria de fuerzas verticales. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. ¿Qué tengo? Pues la reacción RA en Y hacia arriba, 20. Tengo la resultante de las fuerzas verticales, 5 por la distancia que es Z, negativa porque es hacia abajo. Tengo el corte 1 hacia abajo, negativo. No tengo más acciones de fuerzas verticales, igual a 0. De manera análoga, despejamos el corte en Z, 20 menos 5Z. Volvemos a observar que la función de corte, en este caso, es una función lineal, igual que sucedió con la axial. Eso es muy importante reconocerlo.
y vuelvo a hacer la misma operación. Evalúo mi función al inicio en 0, nos da 20 kN, y lo evalúo al final en 2 y nos da 10. Y vuelvo a proceder con la interpretación. Me dio 20 kN, me dio positivo. Voy a mi diagrama y digo, ¿cómo yo coloqué el cortante 1 hacia abajo? Como me dio positivo es que es correcto. Ahora me pregunto, ese corte 1, ¿cómo hace girar la sección 1? La hace girar horario. Y eso es lo que yo tengo que tener en cuenta. La sección, un pedazo diferencial de mi sección gira horario. De la misma manera, lo hago en 2. Me vuelve a dar positivo. Ratifico el vector hacia abajo y ratifico el giro horario en 1. Giro horario. A este giro horario es común en muchos cursos básicos asignarle el signo positivo al corte. Pues no hay problema siempre y cuando repito lo que repetí en la sesión anterior. Es importante que el estudiante no se olvide que lo positivo en el corte le está asignando al corte horario. Por último, vamos entonces a aplicar la tercera ecuación de la estática. Sumatoria de momento en la sección 1. A veces nos olvidamos de ese detalle. En 1. ¿Qué tenemos? Pues el momento actuante MA nos da 150. Es un momento horario positivo debido a mi convenio de EA. 150. 20 es la reacción. El brazo es Z. RA en Y por su brazo en Z. 20Z. También giro horario. Vamos con dos valores positivos. La resultante de la distribuida es una resultante en el centro, cuyo valor es 5Z. 5Z es la resultante, está aquí en el centro. Esta es la resultante. Es la resultante de las distribuidas verticales. Y vale 5 por Z. Y su brazo, como la ubicación es en el centro, el brazo es la mitad, que es Z sobre 2. Aquí está el brazo. 5Z, Z sobre 2. Negativo porque hace girar antihorario, contrario al MA y al RA en Y por Z, los anteriores. Y el M1 porque le hemos asignado este sentido al M1. Cumpliendo con Newton, pero le hemos asignado. Igual a 0. Aquí despejo mi valor de M1, es una función de Z, y observo que es un polinomio de grado 2. Y hago exactamente lo mismo. Lo evalúo en 0. Cuando evaluamos esta ecuación en 0, evaluar significa sustituir el valor de la variable Z por la asignación de 0. 0, 0, 150. 150 kilonewton-metros, la unidad de medida, nos da positivo. ¿Qué significa el positivo? Voy a mi diagrama y en primer lugar significa que el sentido antihorario que tiene mi momento es correcto. Pero no nos quedamos ahí. Nos preguntamos, este sentido del momento antihorario, ¿qué le hace a la sección 1? El momento, en este sentido, el pseudovector está tensionando las fibras de abajo, comprimiendo las fibras de arriba. En una instancia, lo que grafico es que en cada sección el momento está actuando de esta manera porque me dio positivo, como yo lo ubiqué aquí. Tensión abajo, compresión arriba. Y culmino con el tramo con la evaluación al final del tramo en 2. Lo evaluamos en 2, 150 más 20 por 2, menos 5, 2 al cuadrado entre 2, hago la operación y nos da 180. Positivo, por lo tanto se sigue reafirmando que el sentido del momento fue el correcto y se sigue reafirmando que el momento está tensionando las fibras o las capas de abajo. Vamos a explicar un poquitico eso si alguien todavía tiene duda en ver tensión, compresión de la acción del momento. Tensión abajo y comprime arriba. Entonces,
ya tenemos elaborado la construcción del primer tramo. Vamos a llevarla a cabo, vamos a hacerlo. La ventaja de tener esta disponibilidad es que pueden parar el video y después hacerla. Entonces, vamos a construirlo aquí. Voy a borrar esto y vamos a construir el primer tramo. Pues ya tenemos ya el gráfico. Vamos con la axial. Aquí está la directriz. Para que me quede igual en la misma posición. Esta es la directriz. El gráfico de axial en Z. Aquí está kilonewton. Eso significa que todos los números que yo coloque aquí, ya no los tengo que colocar en la unidad de medida, simplifica. Estoy en el primer tramo, estoy de aquí a aquí. Esta es la parte que vamos a hacer en todos los gráficos. Después continuamos con el otro tramo. Estamos arrancando con un valor de 40 y terminamos en 20. La axial la podemos llevar a cabo como desee. 40, 20, lineal. Este valor es 20, este valor es 40, y aquí va el sentido físico, que puede ser tensión o puede ser el valor positivo. A mí me gusta colocar el sentido físico directo. Se está estirando. Vamos para el corte. Volvemos. Cortante en dirección de Y, kilonewton, y digo en 0 y en el final. Estamos en el primer tramo. Nos dio 20 y 10. 20 y 10. Configuración lineal. 20 y 10. Y siempre se mantuvo giro horario o positivo en función de lo que quieran hacer. Y vamos entonces por último al gráfico de momento. Esta es la directriz. Esta es la directriz. Este es el momento flector. Alrededor de qué eje. Bueno, si este es Z y este es Y, el eje X es el que sale. Entonces este es momento flector alrededor del eje X. ¿En qué unidad de medida se está expresando? Bueno, en kilonewton metro. ¿Cuánto vale al inicio y al final del primer tramo? Bueno, al inicio nos estaba dando 150 y 180. Bueno, nos estaba dando 150 y 180. ¿En dónde lo queremos graficar? Soy partidario de siempre colocar el sentido físico del momento, independientemente si lo queremos colocar arriba de las fibras tensionadas o arriba de las fibras comprimidas. Para entender un poquitico estas cuestiones, vamos a recordar lo siguiente. Esta es la directriz de Millennium. ¿Qué es directriz? Directriz es la línea imaginaria que une todos los centros de gravedad de mi sección transversal. Si asumimos que la viga tiene una sección transversal rectangular, pues aquí está el centro de gravedad. Si uno todos los centros de gravedad con una línea imaginaria, es lo que yo modelo, que es la directriz. Entonces, arriba de la directriz yo tendré fibras, capas, son estas, discontinuas. Estas son capas. Estas son capas. Y abajo también tengo capas, porque esa es la directriz. Entonces, cuando el momento actúa de esta manera, él me está tensionando, estirando por la curvatura que adquiere. Lo hicimos en el primer tramo, pero vamos a hacerlo. Por esta curvatura que adquiere, aunque después lo borro, por esta curvatura, estas fibras de abajo se están tensionando y las fibras de dentro se están comprimiendo. Entonces, es común decir, esta zona
es de tensión y esta zona es de compresión. Entonces, teniendo eso claro, voy a borrar, no hay problema. Teniendo esto claro, usted puede venir y decir, bueno, entonces vamos a seleccionar, graficar los valores de momento flector arriba de la fibra tensionada. Entonces, como las fibras tensionadas están ubicadas en esta posición, sobre esta posición graficamos. Borramos ambas y graficamos. ¿Cuánto vale en cero? En cero el valor que tenemos es 150. ¿Cuánto vale al final del tramo 1? En 2, 180. Este es 150 kilonewton metro. Aquí está reflejada la unidad de medida. Y aquí tenemos 180. 180. ¿Qué? ¿Cómo conecto la función? ¿Cómo la describo? Bueno, matemáticamente nos dio un polinomio de grado 2 con un valor de 150 y un valor de 100. Va en aumento, es monótona creciente hasta que aquí alcanza su máximo valor en el tramo número 1. Lo importante aquí, como ya habíamos visto, es colocar el sentido. El momento está tensionando abajo, comprimiendo arriba. ¿Qué sucede si yo lo quiero colocar en vez de arriba de las fibras tensionadas, arriba de las fibras comprimidas? Es válido. Simplemente es monótona creciente y sin embargo el sentido físico es el adecuado. Hasta aquí hemos construido los gráficos de fuerzas interiores para el tramo número 1. Ahora vamos a hacer lo mismo para el tramo número 2 y vamos a cerrar esta actividad docente con algunos comentarios importantes entre las relaciones que existen entre los gráficos de fuerzas interiores y el sistema o modelo de carga. Vamos ahora a realizar el tramo número 2. Bueno, para construir el tramo número 2, aquí recuerden que habíamos hecho el corte 2 para caracterizar el tramo 2. Este era el corte 1 para caracterizar el tramo 1. Ahora vamos a cortar aquí y ocurre exactamente lo mismo que ocurrió en el primer tramo. Cuando corté aquí, tengo el diagrama de cuerpo libre de la izquierda y el diagrama de la derecha. En esta oportunidad es más cómodo seleccionar el de la derecha porque tiene menos carga para el análisis del tramo número 2. Ahora vamos al tercer paso. Recordemos, primer paso fue definir el sistema móvil, eso lo explicamos, y empezamos con el tramo número 1, explicando la concepción de corte, la concepción de conectividad y obteniendo las ecuaciones de equilibrio. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos para el paso número 3, que es análisis del tramo número 2. Bueno, aquí cortamos en la sección 2, que es característica del tramo 2, y tenemos el diagrama de cuerpo libre a la izquierda, que está, y el diagrama de cuerpo libre a la derecha. De la misma manera que hicimos con el tramo número 1, vamos a ver cuestiones importantes. Primera cuestión, la ubicación de las fuerzas interiores es como usted desee, siempre y cuando respetemos la segunda ley de Newton, la ley de acción y reacción, y comprobemos, si volvemos a unir ambas partes, pues se equilibran N2 con N2, el momento M2 con M2, cortante 2, cortante 2, se equilibra. Entonces es un indicio de que sí, efectivamente, los sentidos que le hemos otorgado son correctos. Otra cuestión importante, estamos trabajando el tramo 2 y estamos trabajando con un sistema de referencia móvil. El móvil tiene la gran ventaja de que siempre arranca en cero. Para ubicarlo hay que tener en cuenta que ahora estamos caracterizando el tramo número 2.
Tramo número 1 iba de 0 a 2. Tramo número 2 también va a ir de 0 a 2, pero tengo que trasladar mi sistema. Es lo que hemos hecho aquí. Aquí estaría el 0. Ahora la z se mide a partir de aquí. Por lo tanto, la otra sección del tramo sería 2 menos z, porque el tramo total tiene 2 metros. 2 menos z es esta distancia. Una vez tenido esto claro, ahora uno se pregunta, bueno, para elegir si tomar el de la izquierda o tomar de la derecha, es más cómodo tomar el de la derecha porque menos cargas tiene. Pues eso es lo que vamos a hacer. Vamos a elegir este diagrama y sobre este diagrama vamos a aplicar nuestras ecuaciones de la estática. Comencemos con la primera. Sumatoria de fuerzas en dirección z es igual a 0. El sistema de referencia siempre es aquel y es menos n2, la colocamos así, sentido contrario, más la resultante 10 por la distancia 2 menos z, de ahí la importancia de haber seleccionado bien la distancia, igual a 0. Vuelvo a observar que es una función matemática lineal, despejo, obtengo mi ecuación matemática 10 menos 2 menos z y evalúo mi ecuación en su inicio y en su fin. En 0 nos da 20 kN y en 2 nos da 0. De la misma manera, 20 nos dio positivo, voy a mi diagrama y observo que el sentido del axial es el correcto y después me pregunto, ¿esta axial qué le hace a la sección? Pues la estira, la tensiona, la tracciona. 3 maneras de expresar el mismo concepto y grafico aquí el concepto físico, el sentido físico. Estamos traccionando o tensionando la sección. 0 y 2. De esta manera podemos entonces terminar con el gráfico del tramo 2 y decir, arrancamos aquí, comenzamos aquí con 20, hay continuidad en la función y terminamos con 0. Y ratificamos también la tensión o tracción o el signo positivo en función de lo que hemos. De manera análoga, vamos a la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Vamos al diagrama, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, que tengo el corte hacia arriba, positivo, y la fuerza de 10 hacia abajo, negativo. Establezco mi ecuación, despejo mi corte y me percato que es una función constante, no está la variable z involucrada, me da positivo, voy a mi diagrama, el sentido es el correcto y me pregunto, ¿este corte qué le hace a la sección 2? Pues la está girando horario, es lo que grafico aquí. Entonces ya puedo también concluir el diagrama de corte. Arrancamos, comenzamos con 10, hay continuidad y se mantiene constante. Horario o el signo positivo, como lo quiero. Entonces ya hemos concluido los diagramas. Termino con la ecuación de momento. Momento en la sección 2, porque fue donde hice el corte, igual a 0. M2, horario, vamos con positivo. 10, el brazo es 2 menos z. 10, 2 menos z, también gira horario. El 200 es negativo porque gira antihorario. 200 es un momento puro. No lleva brazo porque es un momento puro. Aquí en la unidad de medida lo observo. Kilonewton metro. Es un momento, es una acción del momento puro, el pseudovector. Kilonewton metro. Otro error común cuando se está empezando los conceptos de estática es asignarle brazo a todo. No, no, no. Ya el momento, al ser un pseudovector, observemos la unidad de medida, ya el momento tiene la acción de giro. De ahí que no hace falta el brazo, aquí está. Es una acción, es un momento puro, acción de giro puro, en este caso antihorario. Sin embargo, el 10 es una fuerza, si le colocamos el brazo. Todo es igual a 0. De aquí nos percatamos que la función de momento es lineal,
polinomio de grado 1, la despejamos y la tenemos aquí. Evaluamos en el inicio y en el final. Evaluando en el inicio, evaluando en 0 nos da 180 kN/m. Evaluando en 2 nos da 200 kN/m. Entonces, ¿cómo proceder a la identificación? De la misma manera. Nos da 180 y 200 positivo. Voy a mi diagrama y digo, el sentido horario que le he otorgado a M2, recuérdense que estoy con el diagrama de la derecha, es el correcto porque me dio positivo. ¿Qué significa eso ahora? Es la segunda parte. Que el momento M2 de esta manera está tensionando abajo, comprimiendo arriba. Le ubico el sentido de esa manera. El momento nos da tensionando abajo, comprimiendo arriba. Lo corrijo. Tensionando abajo, comprimiendo arriba. Ahí estamos. Rectifico, 0, 0, 180, 2, 2 menos 2, 0, 200, positivo. Giro horario, primera lectura, segunda lectura, que es muy importante, está tensionando abajo, comprimiendo arriba. Voy a mi diagrama y digo, en el inicio, 180 y tensionando abajo, comprimiendo arriba. Excelente, hay una continuidad. Y al final, 200, también se sigue tensionando abajo, comprimiendo arriba. Y la función es lineal. Entonces, estamos hablando que terminamos aquí con un valor de 200 y esto sería una línea. Y hay que tener claro que esto es un polinomio de grado 2, mientras que esto es un polinomio. Esto es un polinomio de grado 2, la variable fue z, y esto es un polinomio de grado 1. Esto es una parábola, hay que pronunciarla y aquí viene una línea. Por eso estoy poniendo los polinomios para hacer diferenciación, aunque puede que gráficamente no se visualice, hay que tener eso claro. Y sigue tensionando abajo, comprimiendo arriba. El que lo quiera colocar arriba de la fibra comprimida, pues tiene que hacer esto. Sigue aquí, lineal, y ubica igual el sentido físico. Y el valor es 200 para ambos casos. Primera variante, graficamos el gráfico de momento, tanto en el primer tramo como en el segundo tramo, arriba de las fibras tensionadas, y la segunda variante lo graficamos arriba de las fibras comprimidas. Ambos procedimientos están bien, siempre y cuando el estudiante tenga claro lo que está haciendo. No importa elegir sobre qué fibra o partes ubico el gráfico de momento. Lo importante es tener claro si lo estoy ubicando arriba de la fibra comprimida, arriba de las fibras tensionadas. Eso es lo importante. En este caso, hemos construido el gráfico de un problema donde tenemos carga vertical, tenemos carga distribuida axial, carga distribuida vertical de dos tramos. Vamos a cerrar la actividad con un concepto importante que desde el inicio podía aplicarse y que son variaciones que podemos hacer siempre y cuando tenemos claro el equilibrio que podemos llevar a cabo. Vamos a decir que es el cuarto punto. Aquí terminamos el tercero. Vamos a cuarto punto. Bien, este cuarto punto es muy importante y más adelante lo vamos a emplear de diferentes maneras. Hay que tener mucho cuidado en cómo utilizarlo y cómo no perder la esencia. Vamos a este punto es relaciones diferenciales de equilibrio interno. Esas relaciones diferenciales les voy a hacer un video donde la demostración de cómo se obtienen esas ecuaciones matemáticas, bien sencillo, pero son la base del equilibrio
Recordemos que en mecánica de cuerpo deformable un modelo, para que poder llevar a cabo, para construir un modelo matemático, nos hace falta construir previamente 4 grandes grupos: las ecuaciones de equilibrio, las ecuaciones del material, las ecuaciones geométricas o de deformación, las ecuaciones de compatibilidad de deformaciones, y la combinación de esos 4 grupos pues genera modelos matemáticos: modelo Euler-Bernoulli, modelo Timoshenko, modelo Maurice-Levy, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a poner en un contexto esas ecuaciones de equilibrio que son las bases de la mecánica de estructuras reticulares, tanto isostáticas como hiperestáticas, por la concepción de su modelo. En esta oportunidad se las voy a presentar, voy a hacer uso de las mismas y en otra oportunidad las demostramos. Como tenemos 3 ecuaciones de equilibrio en el plano, estamos trabajando en el plano, en el modelo en el plano, pues estamos teniendo 3 relaciones diferenciales de equilibrio. La primera relación es que el corte, la función de corte, es igual más o menos un problema de convenio. Después lo explicamos, ahora nos interesa más o menos la derivada del momento con respecto a la variable independiente, a z. De esta ecuación, si el estudiante a veces quiere despejar el momento, pues simplemente el momento flector a lo largo de x es la integral del corte por un dz más c. Si la integral es definida, pues es muy común y sabemos que una aplicación de la integral definida es el área. Por eso hay algunos métodos que obtienen el corte, le hallan el área al corte y obtienen el momento. Más adelante hablamos un poco y hay que tener mucho cuidado cuando apliquemos esas variantes sin perder el concepto de equilibrio. Ahora no vamos a utilizar el despeje de la función de momento, vamos a quedarnos en la relación primaria, en la relación diferencial primaria. Esta relación nos establece que el cortante es la derivada del momento. Podemos chequearlo si tenemos aquí la función momento del tramo 2 y se deriva. Bueno, se hace 0, menos y 2 menos, se queda 10, que es la función de corte. La derivada de esta función coincide con esta función. Lo pueden chequear tanto para el tramo 2 como para el tramo 1. Pero lo importante también es aquí que visualmente el estudiante conecte. Y vamos a repasar brevemente. En el tramo 1, el momento es parabólico, la derivada de una función polinomio grado 2 es una línea. En el tramo 2 es lineal, el cortante tiene que ser constante. Se ve que visualmente hay un cumplimiento de la relación diferencial 1, que nos ayuda a desde el primer día visualizar cómo, es cómo van a quedar los gráficos. Vamos con otra ecuación y podemos conectar la ecuación 2 con la 1. La ecuación 2 establece que la carga vertical, la función de carga vertical, es igual más o menos la derivada del corte con respecto a z. Entonces, si en el tramo 1 yo tengo una carga vertical de variación constante, pues para que esto sea una constante, el cortante tiene que ser lineal para que la derivada de una función lineal me dé constante y satisfacer la igualdad. Y aquí se visualiza carga Q constante, uniformemente distribuida, el cortante tiene que ser lineal y el momento parabólico. Y ahí vamos conectando. En el otro tramo es 0, no hay carga vertical. Si es 0, el corte tiene que ser constante para que la derivada de una constante me dé 0 y el momento tiene que ser lineal. Entonces ahí podemos ir chequeando la relación que hay entre el modelo de carga distribuida y la configuración matemática tanto del corte como del momento. De manera análoga pasa con la fuerza axial y la carga distribuida, pero ahora en dirección horizontal. Si la carga en dirección horizontal es uniforme, es constante, como es nuestro problema, la axial obligatoriamente tiene que ser lineal. Si no existe carga horizontal, que son uno de los grupos de problemas que de momento el estudiante en esta unidad más reporta la carga horizontal 0, pues la axial tiene que ser constante. Cuando venimos aquí vemos que tanto en el tramo 1 como en el tramo 2 tengo carga distribuida axial
de intensidad o de variación constante, por lo tanto el gráfico axial, tanto en los dos tramos, tiene que ser lineal. De esta manera, aplicamos las relaciones diferenciales. Si queremos aplicar directamente la tercera, pues la función axial la derivo y como pueden ver, la derivada de esta función me vuelve a coincidir, vale 10 kilonewton sobre metro. Hasta aquí hemos resuelto un problema de dos tramos con diferentes pasos, recordando o aplicando las relaciones diferenciales de equilibrio. Nos pueden ayudar para comprobar, nos pueden ayudar incluso desde el inicio del problema. Con solo mirar mi modelo, podemos establecer que en el primer tramo tiene que ser el momento parabólico, el corte tiene que ser una función lineal, la axial en este caso también una función lineal. En el segundo tramo el momento tiene que ser lineal, el corte tiene que ser constante y la axial también tiene que seguir lineal por la presencia de la distribuida horizontal. Eso lo podemos hacer desde el inicio del programa. Eso nos ayuda mucho a mantener el control del proceso. Y ya después, con las ecuaciones de equilibrio, pues vamos entonces atribuyéndole valores, representando físicamente lo que va ocurriendo y podemos tener éxito en nuestro problema. Hasta aquí vamos a hacer un cierre. Antes de terminar, me viene a la mente una de las dudas del estudiante que arranquen estas cuestiones, la voy a aclarar. A veces, en el primer tramo, donde la función es parabólica, el estudiante tiene duda si la función que va a ser monótona decreciente pudiera tener esta configuración, sin atribuirle aquí un valor máximo. Es muy sencillo detectar si esto ocurre o no. ¿Cómo? Pues vamos a ver la primera relación. Como hay una relación diferencial de derivada entre el corte y el momento, es correcto, y recordamos de matemática básica, que si eso es cero, pues el momento flector será o máximo o mínimo. Será un valor extremo, ya que la condición de extremo de una función es deriva la función, la igualamos a cero, y en la distancia donde eso ocurra, pues ahí se encontrará o un máximo o un mínimo, es decir, una condición de extremo. Entonces, teniendo eso claro, podemos aplicar el concepto aquí muy rápidamente. Como podemos ver en el tramo número 1, el momento el cortante arrancó de un valor 20 a un valor 10. Es decir, no hubo ceros. Es decir, en este tramo no hay valores extremos. Al no existir en el tramo número 1 valores extremos, pues entonces el momento no le queda otra manera que arrancar monotónicamente hasta un valor final. Porque en el tramo no hubo una condición de corte cero que nos haga observar un extremo. Si nosotros queremos obtener para qué distancia el momento en este tramo, se los dejo para que lo comprueben, alcanza su valor máximo, pues obtendrán que la distancia donde el corte cortaría sería aquí, fuera del tramo número 1. Esas cuestiones son básicas para entender si la función de momento tendrá un máximo ubicado dentro o estará afuera y por lo tanto no es de mi interés. Espero que el video les sea útil. Vamos a continuar la próxima clase con un problema de mayor grado de complejidad en donde haya varios cuerpos. Aquí ahora tenemos un solo cuerpo de varios tramos, pero vamos a incluir otro cuerpo y poco a poco adentrándonos en el fascinante mundo
del equilibrio interno por ahora. Sin más, saludos.